Las campañas en general se ven deslucidas y poco emocionantes, aunque en algunas delegaciones la pelea es bastante cerrada, en algunas delegaciones del Distrito Federal forman parte de las estrategias de los partidos hacia el 2018. Vamos a hablar con dos candidatos a delegados de distintos partidos y distintas delegaciones en el Distrito Federal. Estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto sobre una de las delegaciones y regresamos aquí a tener nuestro debate. Las delegaciones del DF son los escenarios con mayor competencia del proceso electoral, porque juegan dentro de los planes estratégicos de los partidos hacia la renovación del gobierno local y la presidencial rumbo al 2018. Benito Juárez es un buen ejemplo de competencia cerrada y de los cambios en que los equilibrios políticos en la capital del país. Es una de las 5 que ganó el PAN cuando obtuvo la presidencia en el 2000, pero es la única que conserva y enfrenta una cerrada disputa para retenerla. Es el principal bastión del PAN en la capital, un territorio tradicionalmente panista con el más alto índice de vida y educativo. Aunque al anterior delegado lo alcanzó el escándalo, cuando 2 de sus funcionarios fueron encarcelados durante el Mundial de Brasil por hostigar a una mujer y golpear a su pareja. El PRD se quedó a una diferencia menor a un punto de ganar Benito Juárez en las pasadas elecciones, y ahora trata de imponerse con el imperativo de no retroceder ante la nueva competencia de Morena en la ciudad que es desde 1997 el principal enclave político perredista. Las divisiones en la izquierda y el debilitamiento de los liderazgos panistas en el DF han abierto espacios para que el PRI tenga una mayor presencia en la capital, de la que prácticamente había sido borrado en el 2000. ¿Cómo lo recibe la ciudadanía? ¿Cómo se comunican con ella? ¿Cuál es su respuesta? Posiciones. Número 1. Benito Juárez tiene el más alto índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México y también lleva la delantera en educación con mayor grado promedio de escolaridad, con 13.5 años de estudios entre la población de 15 años y más, según el INEGI. Número 2. Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 30% de la población de la delegación considera que el PAN no hizo ninguna acción por la demarcación, aunque el gobierno panista está entre los 5 mejor evaluados del DF. Número 3. Los principales problemas que enfrenta Benito Juárez son la inseguridad, con el 37.3% de las menciones, la escasez del agua con 5.3% y el mal estado de las calles con el 3.8%. El alumbrado público y el tránsito vial complementan los 5 mayores problemas de la demarcación. Número 4. La candidata del PRD, Dinora Pizano, buscará tener mejor suerte que Leticia Varela, cuando en el 2012 perdió por un margen de 0.21% de los votos. Ahí tiene algunos datos que acabamos de darle sobre la delegación Benito Juárez, pero hay otras donde también la pelea es cerrada y por supuesto en cada una o los resultados en cada una de ellas implicará movimientos en los equilibrios de fuerza y de poder dentro de los partidos en el Distrito Federal y por supuesto de cara a el 2018 en el que se renovará la jefatura de gobierno y las elecciones presidenciales. En buena medida o en alguna medida, para relativizar, digamos el término, lo cerrado de la batalla electoral en algunas delegaciones del DF está relacionado justamente con eso, con las perspectivas hacia adelante. Pero para hablar, para discutir sobre el tema, me da mucho gusto que haya aceptado venir con nosotros aquí la candidata de Movimiento Ciudadano al Benito Juárez, Venustiano Carranza, Estela Damián. Estela, un placer. Al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, pues qué bueno que se abren este tipo de espacios para poder discutir, para poder charlar, pero sobre todo para exponerles nuestras propuestas de trabajo que como candidatos tenemos de gobernar una delegación tan importante como Venustiano. No, gracias a ti por venir y vamos tenemos también con nosotros vía telefónica Xu Tenorio. ¿Cómo estás, Xu? Querido Pepe, ¿cómo estás? Muy Bien. buenas tardes. Y un abrazo grande, Estela. Me da mucho gusto compartir tu espacio con ella. Un gusto tenerlos a los dos. Y si quieren vamos arrancando porque la verdad es que el tiempo se va volando y lo primero que a uno le salta a la vista, ustedes me corregirán, pero en general las campañas que estamos viendo no se ven demasiado entusiastas, no se ve que estén prendiendo, aunque en algunas delegaciones del Distrito Federal la batalla y la competencia es bastante más cerrada. ¿Cómo se está haciendo campaña, Estela, con una ciudadanía
digamos, indignada, enojada, desencantada, no sé qué calificativo ponerlo y preferiría que se lo pusieras tú, pero en cualquier caso, ¿cómo se hace campaña en un contexto en el que, digamos, que la distancia entre la ciudadanía y los candidatos, los partidos, es y se ha hecho cada vez más grande? Bueno, aprovecho, José, la pregunta y si me permites antes, igual te mando un saludo, Xu. Un gusto estar juntos en este espacio y, bueno, poder transmitir nuestras propuestas. Mira, José, yo te diría que nosotros vivimos una realidad distinta al que en estos momentos circula en los medios de comunicación. Nosotros estamos haciendo una campaña de casa por casa, tocando las puertas de los vecinos, haciéndoles entrega de nuestras propuestas y comprometiéndonos de manera formal a resolver algunos problemas que son verdaderamente lacerantes. Te diría que muy probablemente aquel pronóstico de que va a participar menos del 50% de la población sea lo que va a generar una gran derrota para los contendientes, porque no creo que nadie gane cuando hay poca participación ciudadana. El que pierde fundamentalmente es el ciudadano. ¿Así crees que vaya a pasar en el DF? Yo espero que no. Te diría por qué. Te diría que de la gente a la que yo le pregunto si va a participar el próximo 7 de junio, de 10 personas a las que yo le pregunto, 7 me dicen que van a participar. Las estadísticas te demuestran que una elección intermedia es una elección de poca participación, pero te digo también que en ese escenario va a perder más el ciudadano que los contrincantes, porque se habrá perdido la oportunidad de decidir, de ir a la urna y de seleccionar al candidato de su preferencia. La no participación, ¿qué estimula? La no participación genera inercias, genera que los grupos o los cotos de poder que hoy prevalecen en varias delegaciones se mantengan, a pesar de que yo no quiera, El voto duro, clientelar. Ese se va a mantener y va a ser bastante fácil de retener varias delegaciones en esta capital si el ciudadano no se pone las pilas y si no dice, en esta ocasión no voy por un partido político, voy por un candidato ciudadano, voy por un candidato de mi elección que tenga resultados concretos, que lo haya conocido y que yo sepa que sus propuestas iban a tener una vigencia, pero sobre todo van a tener oportunidad de desahogo para mi beneficio. Déjame contrastar con Xu. Seguramente Xu también está haciendo una campaña casa por casa, porque además, digamos que las campañas aéreas en medios de comunicación, por lo caro y además por la sobreregulación, están, digamos que a la baja en casi todos los procesos. Pero, ¿y cómo estás haciendo tu campaña? ¿Cómo te reciben una población pues, mayoritariamente enojada? Así es, Pepe. Mira, de hecho, me encuentro ahorita en la colonia San Simón. Es una de las colonias más lastimadas en el oriente de Benito Juárez, aquí prácticamente pegada a la calzada de Tlalpan. Y pues efectivamente, digo, es un hecho que la ciudadanía está molesta, está enojada con lo público, con la política, pero también es cierto, como dice Estela, que la única manera que tenemos en este momento de convencerlos es dando la cara, siendo empáticos, entendiendo sus molestias y entendiendo qué es lo que les preocupa para poderlo componer. Yo en mi caso, lo que estoy haciendo, además de recorrer casa por casa, estoy aprovechando que Benito Juárez es una delegación que tiene la mayor conectividad a Internet de todo el país, si la vemos como municipio, que tiene la mayor cantidad de gente con teléfonos inteligentes. Pues también estamos aprovechando las nuevas tecnologías, las redes sociales, para poder transmitir nuestras propuestas. Lo que es un hecho, y coincido plenamente con lo que dice Estela, es que esta elección, ante la molestia que hay con los partidos, es una elección que tiene que ver más con las personas, que tiene que ver con los candidatos, y yo estoy animando mucho a mis vecinos a que nos comparen, a que vean quiénes somos, de qué estamos hechos, qué es lo que hemos logrado cuando hemos tenido la oportunidad de tener una responsabilidad, ya sea un cargo en el legislativo o una responsabilidad en el ejecutivo, pero creo que es el momento de darle peso a las personas. No hay partido en este momento que creo que pueda salir bien librado en la balanza, pero sí creo que habemos personas que hemos dado resultados, que tenemos un desempeño que se puede constatar en la realidad, y me parece que esa es la ventaja que hoy tengo frente a mis competidores aquí en Benito Juárez. La gente está dándose cuenta de quiénes somos los candidatos, y me parece que al comparar, no tengo duda que va a optar por la alternativa que encabezo. A ver, Xu dice votar por las personas mucho más que por los partidos. ¿Eso no es un poco ahondar en la crisis de los partidos y por otro lado reconocer que hay un problema o que sí hay
digamos, ciertos déficits de liderazgos en la ciudad, Estela? Pepe, A diferencia quizá de lo que había antes. Fíjate que Movimiento Ciudadano es un instituto político que tiene las puertas abiertas a las candidaturas ciudadanas al 100%. Es decir, a mí me parece que se han adelantado a su momento, que están conscientes de que los partidos ahora tienen que ser un vehículo para todos aquellos que tienen un trabajo, que tienen una forma honesta de vida y que son propuestas viables porque la ciudadanía los va a apoyar, van a tener un respaldo social muy importante. Yo creo que eso es inédito, que un partido abra las puertas al 100% de las candidaturas externas. A mí me da mucho gusto que me hayan invitado a participar desde Movimiento Ciudadano, de que Dante Delgado haya volteado a ver en tu servidora para Venustiano Carranza. Te diría que la falta de credibilidad en los partidos o en los políticos no es un asunto nuevo, es un asunto que ha venido, como tú lo bien señalas, ahondando en una crisis que podemos detener siempre y cuando los que lleguen y gobiernen hagan las cosas bien, tengan propuestas de cero tolerancia a la corrupción, resuelvan un problema que es verdaderamente dramático a nivel ciudad, pero yo te diría que Venustiano Carranza es el más importante y es el de la seguridad pública. Te diría que para nosotros estos dos asuntos son medulares en nuestras propuestas que corresponden a una ciudadanía ávida, no solamente de decir qué me prometes, qué vas a poder hacer y cuál es la alternativa que me das en función de lo que decía Xu. ¿Quién has sido? ¿Cuánto tiempo has trabajado en esta zona, en esta delegación y por qué te interesa gobernar? Te diría también que a mí me da mucho gusto regresar con mis vecinos a los que he recibido 9 años en un espacio permanente que he tenido a su servicio, en donde he podido recibir a mucha gente de manera permanente, sin cita previa, en un horario establecido, en un día determinado. Déjame ir a los ejemplos puntuales y voy con Xu. Si quieres, por ahí voy a empezar a abrir este apartado. Pero, a ver, en Benito Juárez, un problema gravísimo es la entrega de permisos de construcción que han llevado a la saturación, Xu, de una delegación que hoy incluso se está llenando con pipas de agua porque hay desabasto. Y lo mismo, problemas de vialidad por la entrega de permisos, me parece desordenada o excesiva. ¿Qué harías con eso? Mira, efectivamente, Pepe, el problema de fondo en Benito Juárez no es la entrega de permisos para las construcciones o para los puestos ambulantes. El problema de fondo aquí en Benito Juárez, hay que decirlo con toda claridad, es la corrupción. No hay manera de explicar tanto desarrollo, tantos edificios, tantos permisos, si no es con la complicidad de la autoridad. Yo ya hice una propuesta muy concreta, que es iniciar un periodo de 100 días, hablándolo claramente con el jefe de gobierno, para que en estos 100 días no se emita un solo permiso o licencia adicional que nos permita revisar la legalidad de todo lo que está en curso. Ahorita vengo de caminar prácticamente 2 horas en la colonia Zacahuisco. Encontramos 2 obras en proceso con permisos de Iztacalco, o sea que están construyendo en Benito Juárez con permisos de otra delegación y nadie les dice nada. O sea, es de impunidad total y evidentemente un negocio redondo para la autoridad delegacional. Yo mañana interpondré las quejas ante la Contraloría Interna y la Contraloría General, pero me parece una barbaridad que en este, como se conoce, año Hidalgo, estén desatados permitiendo hasta ese tipo de excesos. De manera que en estos 100 días vamos a revisar la legalidad de todas las obras que están en proceso, vamos a detener todo lo que esté fuera de la ley, y una vez que terminemos con esta revisión, porque tampoco se puede parar el desarrollo, así que quien construya con la ley en la mano, pues puede seguir adelante. Lo que sí voy a conformar es una comisión ciudadana de 5 vecinos, que hoy tenemos verdaderos expertos en materia de desarrollo urbano y en materia de control de las inmobiliarias, para que todo permiso, toda licencia, toda acción que se haga después de 100 días, pueda ser supervisada por esta comisión y sean los vecinos quienes vean que la autoridad, ya sea CEDUBI o la delegación, estamos actuando conforme a derecho y en el marco de la ley. Me parece muy importante poner orden en esta parte, pero estoy convencido que es el momento de empoderar a los vecinos y darles responsabilidades a la hora de gobernar. Xu, tengo que hacer sobre las competencias electorales, las campañas en el Distrito Federal, en algunas delegaciones muy cerradas, con Xu Tenorio, candidato del PRI Verde a la delegación Benito Juárez, y con Estela Damián, candidata de Movimiento Ciudadano a la delegación Venustiano Carranza. Y precisamente me quedé en
Venustiano Carranza, porque los próximos 3 años quien llegue a gobernar esa demarcación va a tener enfrente, digamos que quizá de los números más importantes de su agenda, el tema del aeropuerto. El aeropuerto de la Ciudad de México, se va a construir un nuevo aeropuerto, ya está el proyecto, qué va a pasar con la vieja terminal, todos los negocios y comercios que se han desarrollado alrededor del aeropuerto. ¿Cuánto tiempo puede tardar esto? ¿Cuál es tu propuesta sobre el aeropuerto? ¿Cuál sería tu posición, Estela? José, hace un ratito platicábamos que efectivamente de parte del gobierno federal hemos escuchado a través de pues ya varios sexenios propuestas diferentes acerca del aeropuerto y de la reubicación del aeropuerto. Lo que a mí me parece grave, si tú me permites la expresión, es que de pronto se generen expectativas y proyectos e inversiones multimillonarias en donde se habla de terrenos, se hablan de proyectos, se hablan de verdaderos esquemas de viabilidad para que eso suceda, pero se olvida la parte más relevante, que es el cabildeo con relación a la parte humana, que tiene que ver con cómo se va a construir, en dónde, y si la gente que va a vender los terrenos efectivamente ya está de acuerdo con que esto suceda. Participábamos hace un momento del gran fracaso de Atenco y de las grandes recomendaciones en materia de derechos humanos que generó. Yo creo que en estos momentos podríamos echar a volar la imaginación y decir, bueno, por fin vamos a tener un aeropuerto del tamaño que se necesita para las expectativas que este país requiere. Lo que yo preguntaría es, en primer lugar, si ya midieron los impactos y las inversiones que este país necesita hacer para un proyecto de este tamaño. Si se lleva en el aeropuerto de Venustiano Carranza, bueno, ¿cómo te impacta a ti? ¿Cómo te impactaría a la población, evidentemente? Impacta de todas las maneras posibles, porque el aeropuerto de la Ciudad de México es una fuente permanente de empleo para la gente de Venustiano Carranza, en primer lugar. Segundo lugar, le genera un pulmón de economía o económico para la zona verdaderamente fuerte. Ahí tienes restaurantes, ahí tienes taxis, ahí tienes todos los servicios que puedes generar o construir alrededor del tema turístico, pues se dan en un aeropuerto que es neurálgico para el desarrollo de una delegación que lo ha tenido siempre. Entonces, evidentemente también tenemos ahí un conflicto que tenemos que aprender a resolver si se diera el caso y el momento. Pero yo, antes de llegar al tema de se va al aeropuerto, diría, sí, de verdad estamos hablando de que es un proyecto serio, sí, ya se realizaron todos los análisis económicos que requiere el caso, sí, ya se llevaron a cabo todos los cabildeos necesarios, y de ser esto así, necesitaríamos construir una verdadera propuesta que no hunda a Venustiano Carranza en un marasmo involutivo en la economía, en lo social y en todos los servicios que hoy el aeropuerto nos permite a través de las ramificaciones económicas que presenta. Déjame ir a la parte política, déjame preguntarle a Xu. Benito Juárez es un asunto interesante. De las 5 que el PAN ganó en el 2000, la única que retiene hasta ahora es Benito Juárez. Fue muy cerrada la campaña pasada, menos de un punto de diferencia con el PRD. Y el PRI, que había más o menos, había prácticamente desaparecido del 2000 para acá, resurge en algunas delegaciones y vuelve a verse, independientemente de los candidatos. Xu, ¿cómo entender la importancia de Benito Juárez de cara al 18, la renovación de la jefatura de gobierno y la presidencia? Sí, mira, definitivamente Acción Nacional, en términos generales, ve a Benito Juárez como su bastión o como una especie de espacio donde pueden refrendar su presencia. La realidad es que Benito Juárez hoy tiene una gran molestia con el desempeño de las últimas administraciones de Acción Nacional, no solamente por el tema de los permisos y las construcciones irregulares que ya tocábamos, sino también permisos para puestos ambulantes, se ha descuidado la seguridad, pero tal vez lo más grave, Pepe, es que han sido administraciones que se han caracterizado más por el escándalo, más por la frivolidad que por un buen gobierno. Ahí está el caso de lo que pasó con 2 directores generales de la delegación que fueron detenidos en Brasil por participar en una vejación a una mujer y una riña y dejar mal a todo el país. Ahí están acusaciones muy graves que pesan sobre el ex jefe delegacional Jorge Romero, donde se le acusa de haber recibido prácticamente un departamento de una de las constructoras que ha sido más beneficiadas aquí en la delegación Benito Juárez. Me parece que mis vecinos aquí en la delegación tienen hoy una gran molestia con este tipo de desempeño, donde yo he insistido en que Benito Juárez tiene todo, tiene una ubicación geográfica estratégica, tenemos una gran conectividad de transporte público, tenemos
digamos, vecinos extraordinariamente participativos, informados, ahora, involucrados. Shu, ¿cómo entender, por ejemplo, algunos datos? Son contradictorios porque mientras, por ejemplo, estoy pensando en una encuesta que leí recientemente de Gabinete de Comunicación Política, que dice que cerca del 30% considera que el anterior gobierno no hizo nada por la delegación, al mismo tiempo que el delegado al que te estás refiriendo, el ex delegado al que te estás refiriendo, está o se mantuvo más o menos dentro de los 5 mejor valoradas del Distrito Federal. Sí, digo, yo creo que si comparas a la delegación Benito Juárez con otras demarcaciones territoriales del DF, pues los vecinos dicen, bueno, no está tan mal la cosa. Pero la realidad es que se ha caído la calidad de vida aquí y me parece que tenemos que compararnos no contra otras delegaciones que tienen más retos que Benito Juárez, sino tenemos que compararnos contra lo que podríamos ser. Cuando yo te hablaba de que Benito Juárez tiene casi todo, lo que creo que le hace falta es un gobierno que esté a la altura de lo que exigen los vecinos de Benito Juárez. Y me parece que hoy, el delegado está completamente reprobado en las encuestas que han salido públicas. Me parece que tenemos una oportunidad extraordinaria por este desencanto que hay con estas dos últimas administraciones encabezadas por el PAN. Y lo que creo que le hacía falta a Benito Juárez es una alternativa que convenza a los vecinos, un candidato que reúna las características de una buena formación académica, experiencia, honestidad, y me parece que son algunas de las cualidades del proyecto que encabezo. Déjame ir con la parte política con Estela. 18 años en el PRD. ¿Cómo va a afectar la división de la izquierda, Estela, la nueva presencia de Morena, las perspectivas de crecimiento que están dándole casi todas las encuestas, cerca de 10% en la ciudad, candidatos fuertes del PRD que han dejado al PRD para irse, como tu caso, a Movimiento Ciudadano? ¿Cómo, digamos, esta fragmentación de la izquierda puede debilitar tanto al PRD como a los otros? Mira, José, tú estás diciendo algo que lamentablemente no pudimos detener cuando formamos parte de ese instituto político. Yo te quisiera señalar que tuve la invitación de irme desde hace muchos años y me mantuve para dar debates importantes adentro de la expresión política en la que pertenecí desde que llegué al PRD, pero también estoy convencida que tienes que conocer los momentos en los que es mejor emprender otra lucha desde la parte ciudadana. O sea, yo hoy estoy convencida de que haberme salido del PRD es lo mejor que pude haber hecho en este momento de mi vida, porque me encuentro en una situación política inmejorable. Después de haber sido 3 veces diputada por el mismo distrito por mayoría en Venustiano Carranza, después de haber atendido de manera permanente a los vecinos de Venustiano Carranza, de haber llevado propuestas legislativas, de haber logrado recursos económicos para la ciudad, de haber dado batallas importantes desde la Cámara contra la corrupción, la gente te conoce, la gente al final del día sí tiene un reconocimiento para el trabajo de la gente que ubica y que ve permanentemente en la calle y que ve permanentemente trabajando por ella y para ella. Entonces yo lo que te diría es, nosotros vamos a estar trabajando desde esta trinchera que a nosotros nos permite un reconocimiento, pero sobre todo un compromiso. A ver, hacia las personas no lo dudo, pero la división de la izquierda, ¿crees que hacia 2018 ponga en riesgo, digamos, la hegemonía que ha tenido el PRD y en general la izquierda en la ciudad? No, sí, por supuesto. O sea, de entrada yo no veo que el PRD mantenga las delegaciones que hoy gobierna. O sea, yo no logro observar que el PRD sea hegemónico, que el PRD vuelva a tener la misma cantidad de delegaciones que tuvo en el 2012, yo no lo observo. Más bien observo que vamos a tener un escenario totalmente diferente, que va a decantar un 2018 totalmente distinto a lo que has visto en el PRD. Bueno, pues se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Quiero agradecerle a ambos que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a Shu Tenorio por habernos tomado la llamada, candidato del PRI Verde a la delegación Benito Juárez. Y por supuesto, muchas gracias, Estela Damián, candidata de Movimiento Ciudadano a la delegación Venustiano Carranza. Gracias a ambos y vamos a seguir de cerca las campañas para ver cómo evolucionan y sobre todo a ver cómo prenden y cómo se proyectan hacia las urnas, porque desde luego pues los presagios de que no sea, digamos, una elección demasiado participativa son cuestiones que no nos benefician a nada. Gracias, José, por habernos invitado. Me da un gusto poder compartir con mi compañero Shu Tenorio
tu programa y bueno, pues un saludo a todo tu auditorio. No, muchas gracias a ambos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásalo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.